El calor era insoportable, un castigo que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Las llamas rugían como bestias hambrientas, devorando los árboles del bosque de San Rafael con una furia implacable que no dejaba nada a su paso, solo cenizas y desolación. El cielo, que apenas unas horas antes había sido un lienzo azul salpicado de nubes blancas y esponjosas, ahora estaba cubierto por un manto gris oscuro, tan denso que parecía sofocar la luz del sol. Lenguas de fuego se alzaban hacia lo alto, danzando entre las copas de los pinos como si celebraran su victoria sobre la vida que una vez había prosperado allí. El aire estaba pesado, cargado de humo y cenizas que ardían en la garganta con cada respiración, un veneno invisible que se colaba en los pulmones y los llenaba de un dolor sordo y constante. En medio de ese infierno, una figura solitaria luchaba por mantenerse en pie, una sombra negra recortada contra el resplandor rojo del fuego. Era Sombra, una pastora alemán de pelaje negro azabache, con manchas grises que delataban sus años de servicio y lealtad. Sus patas temblaban bajo el peso de su cuerpo exhausto, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, determinación y un cansancio que parecía infinito, y su hocico estaba cubierto de hollín que se adhería a su piel como una segunda capa. Pero no se rendía. No podía rendirse. No mientras su dueño, Mateo, estuviera perdido en alguna parte de ese caos abrasador. Sombra había sido la compañera inseparable de Mateo durante más de una década, un vínculo forjado en las largas caminatas por el bosque y las noches tranquilas junto al fuego de la chimenea. Él era un hombre callado, un guardabosques de rostro curtido por el sol y manos ásperas por años de trabajo duro, alguien que había dedicado su vida a proteger esas tierras como si fueran una extensión de su propia alma. Vivían juntos en una cabaña al borde del bosque, un refugio sencillo construido con madera desgastada y recuerdos que se acumulaban en cada rincón. Cada mañana, Mateo silbaba una melodía suave mientras preparaba café en una vieja cafetera de metal, y Sombra se sentaba a su lado, moviendo la cola al ritmo de sus pasos lentos y seguros. Ella lo seguía en sus rondas por el bosque, sus orejas siempre alerta a cada crujido de ramas, a cada susurro del viento entre los árboles, lista para protegerlo de cualquier peligro que se atreviera a cruzarse en su camino. Había enfrentado osos con gruñidos feroces, tormentas que hacían temblar el suelo bajo sus patas, e incluso cazadores furtivos que intentaban profanar el santuario de Mateo. Pero nada, ni siquiera las noches más oscuras o los días más fríos, la había preparado para esto. El fuego había llegado sin aviso, un monstruo voraz que transformó su hogar en un montón de cenizas humeantes en cuestión de horas, arrancándole todo lo que conocía y amaba. Todo comenzó esa tarde, bajo un cielo que ya empezaba a teñirse de un gris inquietante. Mateo había salido temprano, como siempre, con su radio en la mano y un ceño fruncido que delataba su preocupación. «Algo no está bien, Sombra», murmuró, su voz grave resonando en el aire quieto mientras miraba el horizonte. Una delgada columna de humo se alzaba entre los árboles, apenas visible, pero suficiente para encender una alarma en su mirada. Ella ladró suavemente, un sonido que era más una promesa que una simple respuesta, y trotó tras él mientras se adentraban en el bosque. El olor a quemado llegó primero, sutil pero punzante, colándose en sus fosas nasales como un presagio de lo que estaba por venir. Luego vino el calor, un muro invisible que los golpeó de repente, haciendo que el pelaje de Sombra se erizara por instinto. Mateo se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par mientras giraba la cabeza hacia el oeste. «Fuego», gritó, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Se giró hacia Sombra, el pánico brillando en sus pupilas. «Corre a casa, ahora. Vete». Pero ella no se movió. Sus patas se clavaron en la tierra, sus músculos se tensaron. No podía dejarlo. Sus instintos le gritaban que se quedara con él, que lo protegiera como siempre lo había hecho. Entonces, el viento cambió de dirección y el fuego explotó a su alrededor como una bomba que desgarró el mundo en pedazos. El pánico lo separó en un instante. Mateo corrió hacia un claro, gritando algo que el rugido ensordecedor de las llamas ahogó por completo. Sombra intentó seguirlo, sus patas golpeando el suelo con desesperación, pero una rama en llamas cayó frente a ella con un estruendo que hizo temblar la tierra. El impacto levantó una nube de chispas y humo que la envolvió, cegándola por completo.
Tosió, sus pulmones ardían mientras intentaba orientarse, pero cuando logró abrir los ojos entre lágrimas, él ya no estaba. Ladró con todas sus fuerzas, su voz resonando entre los árboles que se desplomaban uno tras otro, pero no hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego, el silbido del viento caliente y el crujido de la madera al quebrarse. El bosque, su hogar, su refugio, se había convertido en una trampa mortal. Sus patas se hundían en la tierra caliente, que quemaba las almohadillas de sus pies con cada paso, el humo llenaba sus pulmones hasta hacerla jadear, y el calor lamía su pelaje como lenguas de fuego que buscaban consumirla. Pero Sombra no se detuvo. Lo buscaría. Lo encontraría. Aunque el mundo entero ardiera a su alrededor, aunque sus fuerzas se desvanecieran con cada metro que avanzaba. Ahora, horas después, yacía exhausta bajo un árbol medio quemado, uno de los pocos que aún resistían la furia del incendio, con su tronco ennegrecido y sus ramas desnudas alzándose como brazos suplicantes hacia el cielo. Su cuerpo temblaba violentamente, sus músculos gritaban por descanso, pero sus orejas seguían crispadas, buscando cualquier sonido que no fuera el crepitar constante del fuego o el silbido del viento cargado de cenizas. El humo era tan denso que apenas podía ver más allá de unos metros, una cortina gris que oscurecía el mundo y lo reducía a sombras y destellos rojos. Sus ojos, nublados por las cenizas que se pegaban a sus pestañas, escaneaban la oscuridad en busca de Mateo, de cualquier señal de su figura alta y encorvada. ¿Dónde estás?, parecía preguntar con cada jadeo entrecortado que escapaba de su hocico. Había recorrido el bosque durante lo que parecían días, aunque el tiempo se había vuelto un borrón en su mente agotada. Esquivó ramas ardientes que caían como flechas desde lo alto, saltó sobre troncos caídos que aún humeaban, y trepó por rocas resbaladizas cubiertas de hollín. Pero no había rastro de él. Solo fuego, humo y un silencio aterrador donde antes había vida, donde antes había pájaros cantando y el susurro de las hojas al moverse con la brisa. De repente, un crujido resonó a su derecha, fuerte y seco como el chasquido de un hueso al romperse. Sombra levantó la cabeza de golpe, sus orejas se alzaron con una chispa de esperanza que atravesó su cansancio. ¿Era él? ¿Era Mateo, caminando entre los restos del bosque para encontrarla? Su corazón latió con fuerza, un tamborileo que resonó en su pecho mientras intentaba incorporarse. Pero no. Era otro árbol, sucumbiendo al incendio, desplomándose con un estruendo que hizo temblar el suelo y levantó una nube de polvo y chispas. Una lluvia de brasas cayó sobre ella, quemando su pelaje y arrancándole un gemido de dolor. Sus patas resbalaron en la tierra húmeda por el sudor y el hollín, y por un momento, perdió el equilibrio. Cayó de lado con un golpe sordo, su respiración agitada resonando en el aire como el eco de una súplica. El fuego estaba más cerca ahora, un círculo rojo que se cerraba a su alrededor como una soga ardiente, sus bordes crepitando con un hambre insaciable. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo se sentía pesado, demasiado pesado para levantarse, como si el peso de todo lo que había perdido la aplastara contra el suelo. Entonces, lo escuchó. Un sonido débil, apenas audible sobre el rugido del incendio, pero inconfundible para sus oídos entrenados. Pasos. Pesados, humanos, chapoteando en el barro y las cenizas con un ritmo irregular pero decidido. Sombra intentó ladrar, pero su garganta estaba seca, reseca por el humo y el calor, y solo salió un gemido roto que se perdió en el viento. Levantó la cabeza con esfuerzo, cada músculo de su cuello temblando por el cansancio, y sus ojos buscaron a través del humo espeso que la rodeaba. Una sombra apareció entre las llamas. Una figura alta que avanzaba con dificultad, tropezando pero sin detenerse. ¿Era Mateo? ¿Había vuelto por ella, como siempre lo había hecho después de cada ronda por el bosque? Su corazón latió con fuerza, una chispa de esperanza encendiendo sus músculos agotados, dándole la fuerza para arrastrarse un poco más hacia adelante. Pero cuando la figura se acercó, emergiendo del velo de humo como un espectro, Sombra sintió un nudo en el estómago que apagó esa chispa. No era él. No era la figura encorvada de Mateo, con su chaqueta gastada y su sombrero de ala ancha. Era alguien más. Alguien que no conocía, alguien cuya silueta no le resultaba familiar. Y el fuego seguía avanzando, implacable,
sus rugidos creciendo como un coro de demonios que amenazaba con tragárselos a ambos. ¿Quién era esa persona? ¿Un salvador enviado por el destino para sacarla de las llamas, o simplemente otro perdido en el infierno del bosque, tan condenado como ella? Sombra no lo sabía. Su mente estaba nublada por el agotamiento, sus sentidos abrumados por el calor y el humo. Pero una cosa era segura, el tiempo se estaba acabando. El círculo de fuego se cerraba más rápido, las llamas lamían el suelo a pocos metros de donde yacía, y el aire se volvía cada vez más escaso, cada respiración más difícil que la anterior. Si no actuaba rápido, si no encontraba la fuerza para levantarse y enfrentar lo que venía, ni ella ni esa figura misteriosa saldrían vivos de allí. Sus ojos se clavaron en la silueta que se acercaba, y por un instante, un pensamiento cruzó su mente agotada: tal vez, solo tal vez, esa persona era su última esperanza. El humo era una cortina impenetrable, un velo gris que oscurecía todo a su alrededor y transformaba el bosque en un laberinto de sombras y destellos rojos. Las llamas crepitaban con una furia que parecía viva, un rugido constante que llenaba los oídos de Sombra y ahogaba cualquier otro sonido. Su cuerpo yacía desplomado bajo el árbol medio quemado, sus patas temblaban de agotamiento, y su pelaje negro estaba salpicado de cenizas que se adherían como una capa de tristeza. Cada respiración era una lucha, un jadeo entrecortado que raspaba su garganta reseca y llenaba sus pulmones de un calor sofocante. El fuego estaba tan cerca ahora que podía sentir cómo las olas de calor lamían su piel, quemando las puntas de su pelo y haciendo que sus ojos lagrimearan por el ardor. Pero entonces, entre el caos y la desesperación, esa figura misteriosa emergió del humo, avanzando con pasos torpes pero decididos. Sombra levantó la cabeza con esfuerzo, sus orejas se crisparon débilmente y sus ojos nublados se clavaron en la silueta. No era Mateo. Eso lo sabía con certeza. Pero había algo en la forma en que esa persona se movía, en la urgencia de sus pasos, que le dio a Sombra un destello de esperanza, un motivo para no rendirse aún. La figura se acercó más, y a través del humo espeso, Sombra pudo distinguir detalles. Era una chica joven, no más de 18 años, con el rostro cubierto de hollín y el cabello castaño despeinado pegado a su piel por el sudor. Llevaba una chaqueta amarilla de bombero, demasiado grande para su cuerpo delgado, y botas pesadas que chapoteaban en el barro y las cenizas con cada paso. En su mano derecha sostenía una linterna, cuyo haz de luz cortaba la oscuridad como un cuchillo, iluminando el suelo lleno de brasas y ramas rotas. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una mezcla de miedo y determinación mientras escaneaban el terreno. «Vamos, tienes que moverte», gritó, su voz quebrándose por el esfuerzo y el humo que tragaba con cada palabra. Sombra intentó responder, pero su ladrido fue apenas un gemido, un sonido débil que se perdió en el rugido del incendio. La chica la vio entonces, sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con los de la pastora alemán. «Oh, Dios mío, estás viva», exclamó, corriendo hacia ella con una urgencia que hizo temblar el suelo bajo sus botas. Se arrodilló junto a Sombra, dejando caer la linterna al suelo con un golpe sordo. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia el perro, dudando por un instante antes de tocar su pelaje áspero y caliente. «Tranquila, tranquila, te voy a sacar de aquí», susurró, su voz temblorosa pero firme. Sombra la miró fijamente, sus ojos marrones nublados por el humo buscando algo en esa chica desconocida. No era Mateo, no era su voz grave ni sus manos callosas, pero había algo en su tono, en la suavidad de sus palabras, que le resultaba familiar, como un eco lejano de la seguridad que había perdido. La chica deslizó una mano bajo el cuerpo de Sombra, intentando levantarla, pero el peso del agotamiento la mantenía anclada al suelo. «Vamos, por favor, no te rindas ahora», suplicó, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran por el humo o por el miedo a perder a esa criatura que apenas conocía. El fuego no les daba tregua. Una ráfaga de viento caliente barrió el claro, levantando una nube de chispas que cayó sobre ellas como lluvia ardiente. La chica gritó, cubriendo su rostro con un brazo mientras las brasas quemaban la tela de su chaqueta. Sombra gimió, sus patas se crisparon por instinto, pero no tenía fuerzas para levantarse sola. «No puedo hacerlo sola»,
tienes que ayudarme, exclamó la chica, girándose hacia ella con desesperación. Sus manos se cerraron con más fuerza alrededor del cuerpo de Sombra y con un gruñido de esfuerzo, la levantó del suelo. El peso del perro era más de lo que esperaba y sus rodillas temblaron bajo la carga, pero no la soltó. Sombra sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor, el calor del fuego presionando desde todos lados mientras la chica la arrastraba lejos del árbol en llamas. «Soy Lía», gritó mientras avanzaban, como si presentarse pudiera darle a Sombra una razón para seguir luchando. «Mi papá es bombero, está allá afuera con los demás, pero yo no podía quedarme atrás. Te vi desde el camino, no podía dejarte aquí». Su voz estaba llena de una mezcla de orgullo y terror, como si ella misma apenas creyera lo que estaba haciendo. Sombra no entendía las palabras, pero el tono, la urgencia, la forma en que Lía apretaba su cuerpo contra el suyo, le decía todo lo que necesitaba saber. Esta chica no la abandonaría. No como el fuego había arrancado a Mateo de su lado. Sus patas colgaban débilmente mientras Lía la llevaba, pero sus ojos seguían buscando entre las llamas, buscando a su dueño, negándose a aceptar que él pudiera estar perdido para siempre. El terreno era traicionero, un campo de batalla cubierto de ramas quemadas, rocas resbaladizas y charcos de barro caliente que quemaban las botas de Lía con cada paso. El humo era tan denso que apenas podían ver a dónde iban y el calor las envolvía como un abrazo mortal. «Vamos, solo un poco más», jadeó Lía, su respiración entrecortada mientras tropezaba con una raíz oculta bajo las cenizas. Cayó de rodillas con un grito, y Sombra rodó fuera de sus brazos, golpeando el suelo con un gemido de dolor. El impacto envió una ola de agonía a través de su cuerpo, sus músculos gritando en protesta, pero el sonido de la voz de Lía la mantuvo consciente. «No, lo siento, estoy aquí», exclamó la chica, arrastrándose hacia ella con las manos temblorosas. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de Sombra, buscando un collar que no estaba allí, perdido en algún momento de la caos del incendio. El fuego las rodeaba ahora, un círculo de llamas que se alzaba más alto con cada segundo, alimentado por el viento que aullaba entre los árboles como un lobo hambriento. Lía levantó la vista, su rostro pálido bajo la capa de hollín, y su corazón se hundió al ver cómo las llamas bloqueaban el camino por el que había venido. «No hay salida», murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido del incendio. Pero entonces lo vio, un sendero estrecho entre dos árboles en llamas, apenas lo suficientemente ancho para pasar. Era su única oportunidad, pero estaba lleno de brasas y humo, un pasillo de muerte que podía consumirlas en un instante. «Tenemos que intentarlo», susurró, más para sí misma que para Sombra. Se giró hacia el perro, sus ojos verdes brillando con una determinación feroz. «Tú puedes, sé que puedes. Vamos juntas». Con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Lía levantó a Sombra de nuevo, apretándola contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía viva. Sombra sintió el latido rápido del corazón de la chica contra su cuerpo. Un tamborileo que resonaba con el suyo propio. Sus patas colgaban inertes, pero sus orejas se alzaron débilmente, captando el sonido del fuego que se acercaba. Lía dio un paso hacia el sendero, luego otro, el calor golpeándola como un puñetazo en el rostro. Las llamas lamían el aire a centímetros de su piel, quemando mechones de su cabello y dejando marcas rojas en sus brazos expuestos. Sombra gimió, sus ojos entrecerrados mientras el humo llenaba sus pulmones, pero no se resistió. Confiaba en Lía, aunque no sabía por qué. Tal vez era el instinto, tal vez era la desesperación, o tal vez era el eco de una lealtad que aún ardía dentro de ella, una lealtad que no había muerto con la desaparición de Mateo. Avanzaron juntas, paso a paso, el sendero estrechándose con cada metro que recorrían. Las ramas ardientes colgaban sobre ellas, soltando chispas que caían como lluvia sobre sus cuerpos. Lía tropezó de nuevo, su bota resbalando en una piedra cubierta de cenizas, y por un momento pareció que caerían directamente al fuego. Pero se aferró a Sombra con todas sus fuerzas, gritando de dolor mientras una brasa quemaba su mano. «No te soltaré», rugió, su voz cortando el aire como un desafío al incendio que las rodeaba. Sombra sintió como el cuerpo de Lía temblaba bajo el esfuerzo, como sus brazos se tensaban hasta el límite y algo dentro de ella se despertó.
Sus patas se crisparon, buscando el suelo, intentando aliviar el peso que cargaba la chica. No podía dejarla luchar sola. No después de todo lo que había perdido. El sendero terminaba abruptamente en un pequeño claro rodeado de árboles en llamas, un oasis momentáneo en medio del infierno. Lía dejó a Sombra en el suelo con cuidado, sus manos temblando mientras se desplomaba a su lado, jadeando por aire. El humo era más ligero aquí, pero el calor seguía siendo insoportable, un recordatorio constante de que no estaban a salvo. Lo hicimos, susurró Lía, su voz ronca mientras miraba a Sombra con una mezcla de alivio y asombro. Pero entonces, un sonido atravesó el aire, un crujido profundo y ominoso que hizo que el suelo temblara bajo ellas. Lía levantó la vista, y su rostro se congeló en una máscara de terror. Un árbol gigantesco, consumido por las llamas, se inclinaba hacia ellas, sus ramas crujiendo mientras se preparaba para caer. No, gritó, arrojándose sobre Sombra para protegerla. El árbol cayó con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y chispas que las envolvió por completo. El mundo se volvió negro, el rugido del fuego se mezcló con el latido frenético de sus corazones, y por un momento, todo pareció perdido. ¿Habían escapado del sendero solo para morir aplastadas? ¿O había algo más esperándolas al otro lado del humo? Sombra no lo sabía, pero podía sentir el cuerpo de Lía temblando sobre el suyo, y eso era suficiente para mantenerla luchando. El estruendo del árbol al caer resonó en el bosque como un trueno, un sonido que parecía arrancar el aire mismo de los pulmones de Lía y Sombra. La nube de polvo y chispas las envolvió por completo, cegándolas mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lía estaba tumbada sobre Sombra, su cuerpo temblando violentamente mientras protegía al perro con sus brazos, su chaqueta amarilla ahora rasgada y cubierta de hollín. El calor era insoportable, una fuerza física que presionaba contra su piel como si intentara aplastarla contra el suelo ardiente. Las ramas del árbol caído crujían a pocos centímetros de sus cabezas, algunas aún en llamas, soltando un humo negro que llenaba el claro y hacía que cada respiración fuera un tormento. Sombra yacía debajo de Lía, sus patas crispadas contra la tierra, su pelaje empapado en sudor y cenizas. Sus ojos estaban entrecerrados, su visión borrosa por el humo y el agotamiento, pero podía sentir el peso de la chica sobre ella, el latido rápido de su corazón contra su espalda. Por un instante, todo fue caos, el rugido del fuego, el crujido de la madera, el silbido del viento caliente que avivaba las llamas. Parecía el fin, como si el incendio hubiera ganado y las hubiera atrapado en su abrazo mortal. Pero entonces, Lía se movió. Con un grito ronco que cortó el aire, empujó contra el suelo con las manos. Levantándose lo suficiente para apartar una rama ardiente que había caído sobre ellas. El fuego lamió sus dedos, arrancándole un gemido de dolor, pero no se detuvo. Sus manos temblaban, sus uñas estaban negras por el hollín, pero su rostro estaba tenso por una determinación que parecía desafiar al mismísimo infierno que las rodeaba. No voy a rendirme, rugió, su voz quebrada por el humo pero llena de una furia que Sombra no había oído antes. La pastora alemán levantó la cabeza débilmente, sus orejas temblando mientras intentaba entender lo que pasaba. El peso de Lía se aligeró por un momento, y Sombra sintió como la chica la arrastraba hacia un lado, lejos de las ramas que aún crepitaban con llamas. El suelo estaba caliente, quemando las almohadillas de sus patas, pero Lía no la soltó, tirando de ella con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado y agotado. Vamos, tienes que levantarte, suplicó Lía, arrodillándose junto a Sombra mientras el humo las envolvía como una niebla venenosa. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, no solo por el ardor del incendio, sino por el terror de perder a esa perra que había arriesgado todo para salvar. Sombra la miró fijamente, sus ojos marrones nublados encontrándose con los de la chica. Había algo en esa mirada, una conexión silenciosa que atravesó el caos y el dolor. No era Mateo, no era su voz grave ni su silbido tranquilo, pero Lía le ofrecía algo que Sombra había perdido en las llamas, esperanza. Con un gemido bajo, Sombra tensó sus músculos, sus patas temblando mientras intentaba ponerse en pie. El esfuerzo era agonizante, cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo, pero no podía dejar que Lía luchara sola.
No después de lo que había hecho por ella. Sus garras se clavaron en la tierra caliente y con un empujón desesperado, se levantó, tambaleándose pero decidida. Lía dejó escapar un sollozo de alivio, sus manos temblando mientras acariciaba el hocico de Sombra. «Eso es, buena chica», exclamó, su voz quebrándose por la emoción. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego seguía avanzando, las llamas saltando de árbol en árbol con una velocidad aterradora, cerrando el claro como una trampa mortal. El árbol caído había bloqueado el sendero por el que habían venido, y el humo era tan denso que apenas podían ver más allá de unos metros. Lía se puso de pie, tambaleándose por el cansancio, y escaneó el terreno con ojos frenéticos. «Tiene que haber una salida», murmuró, su respiración entrecortada mientras giraba en círculos, buscando cualquier señal de salvación. Sombra se quedó a su lado, sus patas temblando pero firmes, su hocico olfateando el aire en busca de algo que no fuera el olor acre del humo y la madera quemada. Entonces, lo escucharon. Un sonido débil, casi imperceptible bajo el rugido del incendio, pero inconfundible para los oídos agudos de Sombra. Un gemido humano, roto y lleno de dolor, viniendo desde el otro lado del claro. Las orejas de Sombra se alzaron de golpe, su cuerpo se tensó como un resorte a pesar del agotamiento. Era él. Era Mateo. Lo sabía con cada fibra de su ser, un instinto que cortó a través del miedo y el cansancio como un rayo de luz. Ladró, un sonido débil pero feroz, y giró la cabeza hacia la fuente del gemido. Lía la miró, sorprendida, y siguió su mirada hacia un montón de ramas y troncos caídos al borde del claro. «Alguien está ahí», exclamó, su voz temblando de incredulidad. Corrió hacia el montón, tropezando con el suelo irregular, y Sombra la siguió, sus patas golpeando la tierra con una fuerza renovada que no sabía que aún tenía. El montón de escombros era un caos de madera quemada y ramas retorcidas, algunas aún humeando con brasas que brillaban como ojos en la oscuridad. Lía cayó de rodillas frente a él, sus manos arrancando ramas con una urgencia frenética. «Aguanta, ya voy», gritó, aunque no sabía a quién hablaba. Sombra se unió a ella, sus garras arañando la madera mientras ladraba con desesperación, su voz resonando en el aire caliente. El gemido volvió a sonar, más claro esta vez, y Lía sintió como su corazón se detenía por un instante. «Está vivo», exclamó, redoblando sus esfuerzos. Las astillas cortaban sus manos. El calor quemaba su piel, pero no se detuvo. Sombra empujó con el hocico, apartando una rama pesada con un gruñido que parecía arrancarle el alma, y entonces lo vieron. Mateo yacía atrapado bajo un tronco grueso, su rostro pálido y cubierto de hollín, sus ojos cerrados por el dolor. Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo imposible, atrapada bajo la madera, y su respiración era superficial, apenas un susurro en el aire. Sombra ladró de nuevo, un sonido lleno de angustia y alegría, y se lanzó hacia él, lamiendo su rostro con una ternura que contrastaba con el infierno que los rodeaba. «Mateo», gritó Lía, reconociendo al guardabosques que había visto tantas veces en el pueblo. Sus manos temblaron mientras intentaba mover el tronco, pero era demasiado pesado, demasiado grande para ella sola. «No puedo levantarlo», sollozó, su voz quebrándose por la frustración. El fuego no les daba tregua. Las llamas estaban a pocos metros ahora, un muro rojo que avanzaba con un hambre insaciable, consumiendo el claro y todo lo que había en él. El calor era tan intenso que Lía sentía como su piel se ampollaba, como el aire se volvía imposible de respirar. Sombra ladró de nuevo, sus ojos clavados en Mateo, y luego giró hacia Lía, como si le suplicara que no se rindiera. «No lo voy a dejar», gritó Lía, poniéndose de pie con un esfuerzo que parecía arrancarle los músculos de los huesos. Buscó a su alrededor, sus ojos frenéticos cayendo sobre una rama larga y resistente que yacía a pocos pasos. Corrió hacia ella, tropezando pero sin caer, y la arrastró hasta el tronco con un jadeo desesperado. «Vamos, ayúdame», exclamó, mirando a Sombra mientras colocaba la rama bajo el tronco como una palanca. Sombra entendió. Sus patas se clavaron en el suelo junto a Lía, y juntas se empujaron con todas sus fuerzas. El tronco gimió, crujiendo bajo la presión, pero no se movió lo suficiente. Lía gritó,
sus manos resbalando por el sudor y la sangre que brotaba de sus cortes, pero no soltó la rama. Sombra gruñó, sus músculos temblando mientras presionaba con todo su peso, sus garras arañando la tierra en busca de tracción. El fuego estaba tan cerca que las chispas caían sobre ellas como lluvia, quemando su piel y su pelaje, pero ninguna se rindió. Con un último empujón, un grito de Lía y un ladrido feroz de Sombra, el tronco se levantó lo justo para liberar la pierna de Mateo. Lía cayó hacia atrás, jadeando por aire, mientras Sombra se lanzaba hacia su dueño, lamiendo su rostro y gimiendo con una mezcla de alivio y desesperación. Mateo abrió los ojos débilmente, su mirada nublada enfocándose en Sombra. Mi niña, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del incendio. Sus dedos temblaron mientras acariciaban el hocico de la perra, un gesto lleno de amor que hizo que los ojos de Lía se llenaran de lágrimas. Pero no había tiempo para emocionarse. El fuego los rodeaba por completo ahora, un círculo de llamas que se cerraba como las fauces de una bestia. Lía se puso de pie, tambaleándose por el cansancio, y miró a su alrededor con pánico. No había salida. El claro estaba atrapado, el humo tan denso que apenas podía ver a Sombra y Mateo a su lado. «Tenemos que movernos», gritó, pero sus piernas temblaban, y su voz se perdió en el caos. Entonces, un sonido nuevo atravesó el aire, un rugido diferente al del fuego. Era profundo, mecánico, viniendo desde el cielo. Lía levantó la vista, sus ojos abriéndose de par en par al ver luces parpadeantes entre las nubes de humo. «¡Un helicóptero!», exclamó, su voz temblando de incredulidad. Era el equipo de rescate, los bomberos que habían estado luchando contra el incendio desde el otro lado del bosque. Pero estaban tan alto, tan lejos, y el fuego estaba tan cerca. Sombra ladró, su mirada clavada en Mateo, y luego giró hacia Lía, como si le dijera que no podían rendirse ahora. Lía tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba al hombre herido y al perro que lo protegía. Tenían que encontrar una manera de señalar al helicóptero, de salir de esa trampa de llamas. Pero el fuego avanzaba más rápido, las llamas lamiendo el suelo a pocos pasos de donde estaban. ¿Llegaría el rescate a tiempo? ¿O el incendio los consumiría antes de que pudieran escapar? Lía y Sombra se miraron, sus corazones latiendo al unísono, y en ese momento supieron que no se rendirían. No mientras tuvieran una última chispa de vida. El rugido del fuego era ensordecedor, un coro de furia que llenaba el claro y ahogaba cualquier otro sonido. Las llamas se alzaban como muros vivos, cerrándose alrededor de Lía, Sombra y Mateo con una voracidad que parecía personal, como si el incendio quisiera reclamarlos antes de que el mundo pudiera arrebatárselos. El humo era tan denso que el aire se había convertido en un veneno espeso, quemando los pulmones de Lía con cada jadeo desesperado. Estaba de rodillas junto a Mateo, sus manos temblando mientras intentaba mantenerlo consciente, sus dedos apretando su rostro cubierto de hollín. «Aguanta, por favor, aguanta», suplicaba, su voz ronca y quebrada por el esfuerzo y el miedo. Sombra estaba a su lado, su cuerpo temblando violentamente, sus patas clavadas en la tierra caliente mientras ladraba hacia el cielo. Sus ojos marrones, nublados por el humo y el agotamiento, seguían fijos en las luces parpadeantes del helicóptero que brillaban entre las nubes negras, un faro de esperanza que parecía inalcanzable en medio del infierno que los rodeaba. Mateo apenas se movía, su respiración era superficial, un susurro débil que se perdía en el caos. Su pierna rota yacía inmóvil, la piel alrededor del hueso expuesto enrojecida y quemada por el calor. Sus ojos estaban entrecerrados, su mirada perdida en algún punto lejano, pero sus dedos aún temblaban débilmente sobre el pelaje de Sombra, como si esa conexión fuera lo único que lo mantenía vivo. «Sombra, mi niña», murmuró, su voz apenas audible, un eco roto de amor y dolor. La pastora alemán gimió, lamiendo su mano con una ternura que cortaba el corazón, sus orejas crispadas mientras intentaba protegerlo del fuego que avanzaba. Lía levantó la vista hacia el helicóptero, su corazón latiendo con una mezcla de desesperación y esperanza. Estaba tan cerca, podía escuchar el zumbido de las hélices cortando el aire, pero las llamas estaban más cerca aún, lamiendo el suelo a pocos metros de donde estaban atrapados. «Tienen que vernos», gritó,
poniéndose de pie con un esfuerzo que hizo temblar sus piernas agotadas. El calor era insoportable, un peso físico que la empujaba hacia abajo, quemando su piel a través de la chaqueta rasgada. Sus manos estaban cubiertas de ampollas, sus brazos temblaban por el esfuerzo de haber levantado el tronco, pero no podía rendirse ahora. Buscó a su alrededor con ojos frenéticos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para señalar al equipo de rescate. El humo oscurecía todo, pero entonces lo vio, la linterna que había dejado caer al salvar a Sombra, medio enterrada en la ceniza a pocos pasos. Corrió hacia ella, tropezando con el suelo irregular, y la agarró con dedos temblorosos. «Por favor, funciona», susurró, encendiendo el interruptor con un chasquido. Un haz de luz cortó la oscuridad, débil pero brillante contra el telón de humo y fuego. Lia levantó la linterna hacia el cielo, moviéndola de un lado a otro con movimientos desesperados. «Aquí, estamos aquí», gritó, aunque sabía que su voz no llegaría tan alto. Sombra ladró de nuevo, un sonido feroz que atravesó el rugido del incendio, como si intentara sumar su voz a la señal de Lia. Sus patas temblaban, su cuerpo estaba al borde del colapso, pero no se alejó de Mateo, quedándose a su lado como un guardia leal. El helicóptero giró en el aire, las luces parpadeantes acercándose lentamente, y por un momento, Lia sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Nos ven, tienen que vernos», exclamó, redoblando sus esfuerzos con la linterna. Pero el fuego no les daba tregua. Una ráfaga de viento caliente barrió el claro, avivando las llamas y enviando una ola de chispas hacia ellos. Lia gritó, cubriendo su rostro con un brazo mientras las brasas quemaban su piel, y Sombra gimió, agachándose para proteger a Mateo con su cuerpo. El círculo de fuego se cerraba más rápido, las llamas saltando hacia ellos como dedos ansiosos por atraparlos. Entonces, un crujido resonó detrás de ellos, un sonido seco y profundo que hizo temblar el suelo. Lia giró la cabeza, su corazón hundiéndose al ver otro árbol gigantesco inclinándose hacia el claro, sus ramas en llamas crujiendo mientras se preparaba para caer. «No, no, no», gritó, arrojándose sobre Mateo y Sombra para protegerlos. El árbol cayó con un estruendo que sacudió la tierra, levantando una nube de polvo y brasas que la cegó por completo. El impacto envió una onda de calor que quemó el aire a su alrededor, y por un instante, Lia pensó que todo había terminado. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, vio que el árbol había caído a pocos metros de ellos, bloqueando parte del fuego pero atrapándolos aún más en el claro. El humo era más denso ahora, un veneno que llenaba sus pulmones y hacía que su visión se nublara. «No puedo respirar», jadeó, tosiendo violentamente mientras intentaba mantener la linterna en alto. Sombra levantó la cabeza, sus ojos brillando con una determinación que parecía imposible después de todo lo que había soportado. Ladró de nuevo, un sonido que cortó el aire como un desafío, y se puso de pie con un esfuerzo que hizo temblar sus patas. Sus músculos estaban agotados, su pelaje chamuscado en parches, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Miró a Lia, luego al helicóptero, y luego a Mateo, como si tomara una decisión. Con un gemido bajo, se alejó de ellos, tambaleándose hacia el borde del claro donde las llamas eran más altas. «Sombra, no», gritó Lia, su voz quebrándose por el pánico. Pero la pastora alemán no se detuvo. Sus patas golpearon el suelo con una fuerza renovada, y se lanzó hacia el fuego, esquivando las llamas con una agilidad que desafiaba su estado. Lia la miró con horror, sus manos temblando mientras sostenía la linterna. «¿Qué haces?», susurró, pero entonces lo entendió. Sombra estaba tratando de abrir un camino, de distraer al fuego o de señalar al helicóptero con su propia vida. Corrió entre las llamas, ladrando con una ferocidad que resonó en el aire, su silueta negra recortada contra el resplandor rojo como un espectro desafiante. Las chispas caían sobre ella, quemando su pelaje, pero no se detuvo. Sus patas resbalaron en la tierra caliente, su cuerpo tropezó, pero siguió adelante, su voz cortando el humo como una sirena. Lia sintió como las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el hollín, mientras veía a Sombra arriesgarlo todo. «Vuelve, por favor», gritó, pero sabía que no lo haría. No mientras Mateo estuviera en peligro.
El helicóptero giró de nuevo, las luces enfocándose en el claro mientras el zumbido de las hélices se hacía más fuerte. Una voz amplificada resonó desde el cielo, apenas audible sobre el rugido del fuego. «Los vemos, resistan». Lía dejó escapar un sollozo de alivio, levantando la linterna con más fuerza mientras Sombra seguía ladrando desde el borde del fuego. Una cuerda descendió del helicóptero, oscilando en el aire caliente, y un bombero vestido de naranja comenzó a bajar hacia ellos. Pero el fuego no se rendía. Las llamas saltaron hacia Sombra, una lengua de fuego atrapándola por un instante y arrancándole un gemido de dolor. Cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras intentaba levantarse de nuevo. «Sombra», gritó Lía, su corazón desgarrándose al verla. El bombero tocó el suelo con un golpe sordo, corriendo hacia ellos con una manta ignífuga en las manos. «Suban, ahora», gritó, arrojando la manta sobre Mateo y ayudando a Lía a levantarlo. Ella tropezó, sus piernas cediendo bajo el peso, pero el bombero la sostuvo, arrastrándolos hacia la cuerda. «El perro», exclamó Lía, girándose hacia Sombra con desesperación. El bombero asintió, corriendo hacia la pastora alemán mientras las llamas lamían el suelo a su alrededor. Sombra yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando débilmente, pero sus ojos seguían abiertos, clavados en Mateo. El bombero la levantó con cuidado, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y corrió de vuelta hacia la cuerda. El ascenso fue un borrón de humo y calor. Lía se aferró a Mateo, el bombero sostuvo a Sombra, y la cuerda los elevó lentamente hacia el helicóptero. Las llamas rugieron debajo de ellos, alcanzando el cielo como si intentaran atraparlos en el último segundo, pero el helicóptero se elevó más alto, llevándolos fuera del alcance del fuego. Lía miró hacia abajo, sus ojos llenos de lágrimas mientras el bosque ardía, un mar de rojo y negro que se extendía hasta el horizonte. Habían escapado. Habían sobrevivido. Pero ¿a qué costo? No lo sabía. Dentro del helicóptero, el ruido de las hélices llenaba el aire, pero todo lo que Lía podía escuchar era el latido de su propio corazón. Mateo estaba tendido en una camilla, los paramédicos trabajando frenéticamente para estabilizarlo, mientras Sombra yacía a su lado, su cuerpo inmóvil pero vivo. Lía se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras acariciaba su pelaje chamuscado. «Lo lograste, chica», susurró, su voz quebrándose por la emoción. Sombra abrió los ojos débilmente, su mirada encontrándose con la de Lía por un instante antes de girarse hacia Mateo. Su cola se movió, apenas un leve temblor, pero suficiente para hacer que Lía sonriera entre lágrimas. Horas después, en el hospital del pueblo, el humo y el fuego eran solo un recuerdo lejano. Mateo estaba en una cama, su pierna enyesada y su rostro pálido, pero despierto. Lía estaba a su lado, sus manos vendadas pero su espíritu intacto. Y Sombra estaba allí, acostada en una manta junto a la cama, su pelaje limpio por fin, sus heridas tratadas por los veterinarios que habían corrido a ayudarla. Mateo extendió una mano temblorosa, acariciando el hocico de su perra con una sonrisa débil. «Siempre supe que no me dejarías», murmuró, sus ojos brillando con gratitud. Sombra gimió suavemente, apoyando la cabeza en su mano, y Lía sintió como algo dentro de ella se asentaba, una paz que no había conocido en medio de las llamas. El incendio había destruido el bosque, pero no su vínculo. Sombra había arriesgado todo por Mateo, y Lía había encontrado en ellos una fuerza que no sabía que tenía. Juntos, habían desafiado al fuego y habían ganado. Y mientras el sol salía sobre las ruinas humeantes, dejando atrás la noche más oscura, Lía supo que esa historia, ese eco de huellas, viviría para siempre en sus corazones. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Ecos de Huellas y comparte el valor de Sombra con el mundo. Porque incluso en las llamas, la lealtad de un perro puede iluminar el camino a casa.